Abierta a los católicos perplejos, por Monseñor Marcel Lefebvre. Capítulo 11. La libertad religiosa. En el concilio, el esquema sobre la libertad religiosa fue el que levantó más discusiones. Se explica fácilmente debido a la influencia que ejercían los liberales y por el interés que los enemigos hereditarios de la Iglesia tenían en esta cuestión. Ahora que ya han transcurrido 20 años desde que se promulgó aquel texto en forma de una declaración que contiene ideas opuestas a la tradición y a la enseñanza de los últimos papas, podemos comprobar que nuestros temores no eran exagerados. Es inevitable que los principios falsos o que se han expresado de una manera ambigua tienen aplicaciones prácticas que revelan el error que se cometió al adoptarlos. Voy a demostrar, por ejemplo, que los ataques que el gobierno socialista ha lanzado en Francia contra la enseñanza católica son la consecuencia lógica de la nueva definición sobre la libertad religiosa que ha dado el propio Concilio Vaticano II. Vamos a hacer algunas consideraciones de teología para comprender bien con qué espíritu se ha redactado esa declaración. El argumento inicial y nuevo funda la libertad del hombre para practicar interior y exteriormente la religión que elija en la dignidad de la persona humana. Entre comillas, dignidad de la persona humana. Esa dignidad sería el fundamento de la libertad y lo que le da su razón de ser. El hombre, pues, puede seguir cualquier error en nombre de su dignidad. Eso significa colocar el arado delante de los bueyes y presentar las cosas al revés. En efecto, el que sigue un error pierde su dignidad y sobre ella ya no puede fundarse nada. Además, el fundamento de la libertad no es la dignidad, sino la verdad. La verdad os hará libres. Juan 8:32 dice nuestro Señor. ¿Qué es la dignidad? Según la doctrina católica, la dignidad del hombre le viene de su perfección, es decir, del conocimiento de la verdad y de la adhesión del bien. El hombre es digno de respeto en la medida en que tiene la intención de obedecer a Dios y no a sus propios errores, porque es inevitable que esos errores acaben en el pecado. Cuando Eva, la primera pecadora, sucumbió a la tentación, dijo: «La serpiente me ha engañado». Génesis 3:13. Su pecado y el pecado de Adán provocaron la caída de la dignidad humana, de la que sufrimos desde aquel entonces. Por lo tanto, no se puede relacionar la libertad con la caída, como si fuera su causa, sino que los principios de la auténtica libertad religiosa son la adhesión a la verdad y al amor de Dios. Esta auténtica libertad religiosa se puede definir como la libertad de darle a Dios el culto que se le debe y de vivir según sus mandamientos. Si se sigue bien este razonamiento, es fácil comprender que la libertad religiosa no se puede aplicar a las religiones falsas. Esa libertad no se puede compartir. La Iglesia proclama que en la sociedad civil el error no tiene derechos y que el Estado solo debe reconocer a los ciudadanos el derecho a practicar la religión de Cristo. Para el que no tiene fe, esto es una pretensión exorbitante. Para el católico, que no está contaminado por el espíritu de estos tiempos, eso es normal y legítimo. Por desgracia, muchos católicos han perdido de vista estas cosas. Han oído tantas veces que hay que respetar las ideas de los demás, ponerse en su lugar y aceptar sus puntos de vista. Se ha divulgado tanto esa necedad de que cada quien su verdad.
Se ha considerado tanto el diálogo, que necesariamente conduce a hacer concesiones, como la virtud por excelencia, etc. Tanto así que el católico ha creído, por caridad mal entendida, que tiene que hacer aún más concesiones que sus interlocutores y, con frecuencia, es el único que las hace. Ya no se deja sacrificar por la verdad como los mártires, sino que sacrifica la verdad. Además, la multiplicación de los estados laicos en la Europa cristiana ha hecho que los católicos se acostumbren al laicismo y que hagan adaptaciones contrarias a la doctrina de la Iglesia. La doctrina no puede adaptarse, es algo fijo y definido de una vez para siempre. En la Comisión Central Preparatoria del Concilio se presentaron dos esquemas, uno redactado por el cardenal Bea con el título La libertad religiosa, el otro del cardenal Ottaviani con el título La tolerancia religiosa. El primero era de 14 páginas, sin referencias al magisterio precedente. El segundo constaba de 7 páginas de texto y 16 páginas de referencias que iban desde Pío VI, 1790, a Juan XXIII, 1959. El esquema del cardenal Bea contenía, a mi juicio y al de un número importante de los padres del concilio, afirmaciones que estaban en desacuerdo con la verdad eterna de la Iglesia. Decía, por ejemplo, cito, «Hay que alabar que en nuestros días muchas naciones y la Organización Internacional de los Derechos del Hombre proclamen la libertad y la igualdad religiosa». Fin de cita. El cardenal Ottaviani, por su parte, exponía de modo muy correcto el problema, y cito, «El poder civil, así como se atribuye el derecho de proteger a los ciudadanos contra las seducciones del error, también puede regular y moderar las manifestaciones públicas de los demás cultos y defender a sus ciudadanos contra la difusión de las falsas doctrinas que, a juicio de la Iglesia, ponen en peligro la salvación eterna de los ciudadanos». Fin de cita. León XIII decía, encíclica Rerum Novarum, que el bien común temporal, fin de la sociedad civil, no es de orden puramente material, sino que es principalmente un bien moral. Los hombres se organizan en sociedad con miras al bien de todos. ¿Cómo se podría excluir el bien supremo, que es la obtención de la bienaventuranza del cielo? Otra consideración que guía a la Iglesia cuando niega el derecho de ciudadanía a las religiones falsas es que los propagadores de ideas falsas ejercen naturalmente una presión sobre los más débiles y los que saben menos. Nadie discute que el deber del Estado es proteger a los débiles. Es su primer deber y la razón de ser de la organización en sociedad. El Estado defiende a sus súbditos de los enemigos exteriores, les garantiza la vida cotidiana, asegurándolos contra las agresiones de toda índole, contra los ladrones, los asesinos, los estafadores, y hasta los estados laicos aseguran una protección en materia de buenas costumbres al prohibir, por ejemplo, publicaciones pornográficas, por más que estos últimos años la situación se haya degradado mucho en Francia y que sea muy mala en países como Dinamarca. Pero, en fin, durante mucho tiempo los países de civilización cristiana han conservado el sentido de sus obligaciones con los más vulnerables y particularmente con los niños. El pueblo sigue siendo sensible y, por medio de sus asociaciones familiares, reclama que el Estado tome las medidas necesarias. Se prohíben, por ejemplo, programas de radio que hablan del vicio de modo muy abierto, aunque nadie esté obligado a escucharlos, pero
como los niños pueden tener su radio, hay que protegerlos. La doctrina de la Iglesia puede parecer excesivamente severa, pero el razonamiento corriente y el sentido común la pueden comprender. Hoy en día la regla es rechazar toda forma de coacción y deplorar que se haya ejercido en ciertos momentos de la historia. Su Santidad Juan Pablo II, cediendo a esta corriente, condenó la Inquisición en el viaje que hizo a España, pero de lo único que se acuerdan de la Inquisición es de sus exageraciones y olvidan que la Iglesia, al crear el Santo Oficio, cuya designación exacta es Sanctum Officium Inquisitionis, Santo Oficio de la Inquisición, actuaba en defensa de las almas y perseguía a los que trataban de falsificar la fe, poniendo en peligro la salvación eterna de toda una población. La Inquisición socorría a los mismos herejes, como se presta auxilio a las personas que se echan al agua para acabar con su vida. ¿Podría acusarse a los que intentan salvar a esas personas de que están haciendo algo que no se puede tolerar? Para dar otra comparación, no creo que a un católico, aunque esté perplejo, se le ocurra la idea de criticar a un gobierno porque prohíbe las drogas, alegando que está coaccionando a los drogadictos. También puede comprenderse que un padre le imponga la fe a sus hijos. En los Hechos de los Apóstoles, el centurión Cornelio, tocado por la gracia, recibió el bautismo, y con él toda su casa. El rey Clodoveo, el primer rey católico de las Galias, y su bautismo tuvo lugar en el año 496, se hizo bautizar con sus soldados, es decir, con su casa. Los beneficios que trae consigo la religión católica demuestran el carácter ilusorio de la posición que adopta el clero postconciliar. Según esta, no hay que ejercer ninguna presión, ni siquiera una influencia sobre los no creyentes. En África, donde yo pasé la mayor parte de mi vida, las misiones luchaban contra la plaga de la poligamia, la homosexualidad y el desprecio con que se trata a la mujer que, desde que desaparece la civilización cristiana, se convierte en una esclava o en un objeto más. Ya se sabe cuál es la situación degradante que ocupa en la sociedad islámica. No se puede poner en duda el derecho que tiene la verdad a imponerse y a tomar el lugar de las religiones falsas. Sin embargo, en la práctica, la Iglesia no preconiza una intransigencia ciega con el culto público de esas religiones, sino que siempre ha enseñado que, para evitar males mayores, el poder puede tolerar ese culto. Por eso, el cardenal Ottaviani prefería la expresión tolerancia religiosa. Si consideramos el caso de un Estado católico donde se reconoce oficialmente a la religión de Cristo, esa tolerancia evita perturbaciones que serían perjudiciales al conjunto social. Pero nos podemos preguntar de qué sirve mantener esa situación en una sociedad laica que profesa la neutralidad religiosa, en la que no se va a respetar la ley de la Iglesia. Antes que nada, hay que decir que no se trata de una ley humana que se pueda abrogar o modificar. Además, el abandono del principio mismo tiene graves consecuencias y ya hemos señalado algunas. Se han revisado los acuerdos entre el Vaticano y algunos países que otorgaban muy justamente una condición de preferencia a la religión católica. Es el caso de España y poco después de Italia, donde ya no es obligatorio el catecismo en las escuelas. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Los nuevos legisladores de la naturaleza humana ¿han pensado que el Papa es también un jefe de Estado? ¿Van a hacer que el Papa secularice el Vaticano
y que permita construir en él un templo protestante o una mezquita? Otra consecuencia es la desaparición de los estados católicos. En el mundo actual hay estados protestantes, uno anglicano, estados musulmanes, marxistas, etc. Y ya no quieren que haya estados católicos. Los católicos ya no tendrían derecho de formar estados católicos. Su deber sería mantener el indiferentismo religioso del Estado. Pío XI llamó a esto delirio y libertad de perdición. León XIII condenó el indiferentismo del Estado en materia religiosa. Lo que en su época estaba bien, ¿ya no valdría ahora? No se puede declarar la libertad de todas las comunidades religiosas de la sociedad humana sin concederles al mismo tiempo la libertad moral. El Islam permite la poligamia. Algunos de los protestantes tienen posturas de mayor o menor laxismo sobre la indisolubilidad de los vínculos del matrimonio y sobre la anticoncepción, y etc. De este modo desaparece el criterio del bien y del mal. En Europa, el aborto ya no está prohibido por la ley más que en la Irlanda católica. Esto era en los años 80 del siglo pasado. La Iglesia de Dios no puede amparar de ningún modo estos excesos, afirmando la libertad religiosa. Otra consecuencia, las escuelas libres. El Estado ya no puede entender que existan escuelas católicas ni que representen la mayor parte del sector de la enseñanza privada. Como se ha visto recientemente, el Estado las equipara a las escuelas fundadas por diversas sectas y dice: si permitimos que existan, tenemos que hacer lo mismo con Moon y con todas las otras comunidades de esta clase que tienen tan mala reputación. Y resulta que ahora la Iglesia no tiene argumentos que oponer. El gobierno socialista ha sacado muy buen partido de la Declaración sobre la Libertad Religiosa. De conformidad con el mismo principio, se pensó en fusionar escuelas católicas con otras escuelas siempre y cuando respeten el derecho natural. Otras escuelas católicas están abiertas para niños de cualquier religión y algunas se jactan de tener más alumnos musulmanes que cristianos. De esta manera, la Iglesia, aceptando el estado de derecho común en las sociedades civiles, corre el riesgo de convertirse en una secta como las demás y de desaparecer, pues es evidente que la verdad no puede darle derechos al error sin negarse a sí misma, Las escuelas libres en Francia, para hacer manifestaciones en las calles, han adoptado un himno muy bonito, pero cuyas palabras revelan el contagio de ese detestable espíritu. Libertad, tú eres la única verdad. La libertad considerada como un bien absoluto es una quimera. En el orden religioso desemboca en el relativismo doctrinal y en la indiferencia práctica. Los católicos perplejos tienen que aferrarse a las palabras de Cristo que ya he mencionado. La verdad os hará libres. Juan 8:32.